¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nos aquí en directo. Denis Soria, como veis, y de ser asturiano, una empresa turística que ofertáis tours y visites guiáis. Y eso, prestábamos que tuvieras güey con nos para dedicar el verbo que nos da nome un poquillín al rollo turismo, porque digamos que bien per delante, Denis, una época para Asturias, a pesar del tiempo que tenemos, güey, este miércoles 14 de mayo, que está cayendo un bastiazo toda Asturias bastante importante, pero que per delante tenemos, digamos, la época más fuerte del turismo en Asturias, ¿no? Sí, a partir de segunda quincena de xuno, primeros de xuneto hasta la primera semana de septiembre, donde viene lo gordo. Pero sí, ya empezamos a notar ahora un poco la venida. Claro, a lo primero prestábanos y dándoles más fondes gracias como siempre que teas en directo con nos aquí en Alderiques, que yo un prestor, comentamos a la gente siempre que tiene la opción a través de twitch.tv/alderiques de interaccionar con nos a través de un chat que puede hacerle sus entrugues, apurrinosle sus entrugues. Pero a lo primero prestábamos que nos presentares un poquitín la tu empresa, que lle, como vemos los rótulos, ser asturiano. ¿Qué lle la tu empresa? Cuéntanos un poquitín. Bueno, Ser Asturiano nació en 2014, después de acabar el ciclo de guía, con la idea de sacar visites, vamos a decir, tours, no siempre con la etiqueta de turístico, sino tours para conocer un poco lo nuestro, que sirve tanto para el público visitante como para el público local. Entonces, pero una banda nos sacamos les típicas visites guiáis para conocer de forma un poco más general lo que son los casos históricos principales de Asturias, Uh -huh. Xixón y Ubieu, pero paralelamente también tenemos un programa de visitas guiáis en asturiano. Siempre tematizáis sobre guerra civil, sobre la revolución de 1934, visitas literarias. Hay algunas visitas que son, como te comenté, regulares, que prácticamente salen o todos los días o bien resados, o tres que son rotativos en programa, que decir, igual cada mes tenemos un programa distinto de actividades de las que disfrutar y son esas las que normalmente suelen ser en asturiano. Sí, o sea que tenéis eso en castellano y en asturiano. No sé si otros idiomas también trabajáis. Sí, bueno, puede consultar en caso de querer facer en cualesquier idioma quen queira xuntarse a les nosas visites, porque de mano ofrecemos visites en castellano, en asturiano, en gallego, portugués, inglés, según un pouco la demanda, claro. Claro, la demanda un poquitín. Y eso, como trabajáis en este, está viendo la gente en los rótulos, esos son tours y visitas guiadas con profesionales acreditados por el propio Principado de Asturias. ¿Qué perfil de turista a lo largo de estos años? Decirnos que en principio habéis la vuestra actividad cuando entamó, Denis. En 2014, 2014, o ya sea, llovió. ya, por eso estamos hablando 11 años. Mm. ¿Hubo de alguna evolución del turista que visita Asturias? ¿Qué nos puedes contar un poquín? Mucho, mucho. Notemos Mm, un cambio muy grande, especialmente 2014-2018. sí. Una tapina primero del andancio 2018-2020 y de 5 años para acá, que también, digamos, fue una tercera fase interesante. De mano nos centremos mucho en público local y de ahí les visitas temáticas, porque es un tipo de visita que al público de aquí gustará mucho. Y sobre todo público de España, sobre todo de grandes capitales, del País Vasco. Eso de mano. Lo que demandaban los turistas de fuera ya era más una visita un poco más genérica. Sí. Eso foi mudando y foi un pouco paralelo al gusto del público local en esa etapa, segunda etapa 2018. Y de 2020-2025, es decir, después del andancio acá, digamos que hubo un cambio en el sentido de que el turismo viene con otras motivaciones. Un turismo más fugaz, que viene para pocos días y no siempre está interesado en visita, digamos, general, tira un poco más por lo temático, pero al mismo tiempo hay un turista muy prove, es decir, estamos viendo para un turismo de un yogur para cuatro, entonces muchas veces esas visitas igual que tenemos de grandes grupos, eso acabó siendo un tipo de visita con grupos mucho más reducidos, porque si público, claro, la coyuntura económica y en la que lleno no está tan dispuesto a igual pues pagar una visita guiada Claro. y claro, entonces date cuenta el precio ya de la cesta de la compra muy elevado, los pisos turísticos también están pelis nubes, entonces a la hora de gastar una visita guiada pues ya no, digamos que no está tan dispuesto como hace unos años. Entonces, bueno, son distintas etapas y esto es cíclico, entonces de momento estamos ahí, mantenemos un poco la visita temática y ofreciendo algo de general, pero digamos que el volumen que tenemos de turistas de va 7 años para acá, eso cambió mucho.
O sea, que mudó en cuanto... Lo que pasa es que también hay empresas perconocidas Mm, pel mundo entero, son grandes multinacionales, que púsose mucho de moda esto del free tour, el de mm. Valdre, ¿no? La visita de Valdre sería la torna al asturiano. Sí, Y eso. eso, claro, que también perjudicaría un poco, porque claro, evidentemente sois gente acreditado y que vivís de ello, claro. Sí, quiero decir, el modelo Free Tour, tengo muchos compañeros y además amigos que se dediquen a hacer Free Tour porque y un modelo que realmente si no te sei igual non comes, entonces, quiero decir, hai guías acreditados que se dedican a hacer Free Tour, entonces, digamos, aí non lo xulgo, nada más que lle un modelo en que, claro, digamos, non lle previo pago, tú fas a visita e pagues al final el precio que a ti te pareza. Sí, Claro, igual va 5 años cuando entamo todo esto, igual la ven 10, 12 euros o 15 y ahora cada vez va menos. Entonces, claro, y es muy difícil de mantener. Muchos de los guías que están manteniéndose en esto, oye, porque o son guías autónomos y otros van tirando, o como en muchos casos son grandes empresas que tienen de precariedad. Entonces, claro, paguen sueldos ínfimos a los guías y con ese modelo vamos tirando. Pero digamos que nos de momento no quisimos, nunca metemos en el tema Free Tour porque bueno, intentámoslo alguna vez, pero digamos que no funcionó y tampoco lo vimos tampoco que tenía mucho sentido, seguimos con lo nuestro. Entonces, digamos que no ganamos igual tanto como va unos años, seguimos mm, mantenidos para por lo menos pagar una página de autónomos y tener una jubilación en un futuro, claro. pero digamos que el panorama del guía de turismo ahora y es muy diferente al que igual tenía la expectativa 7 años o 10. Claro.